Ujú. Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Nahum. Hoy vamos a estudiar los dos últimos capítulos en esta serie que se llama Los Profetas Menores. Y el título general es la conquista de Nínive. Y cuando hablamos de la conquista, debemos de recordar que en este momento, en este contexto, Dios está juzgando y la justicia demanda castigo a aquella persona que ha transgredido o ha roto la ley. ¿Y cuál ley? La ley de Dios. Esa justicia, nosotros la conocemos como la justicia divina, que muchas veces decimos tarda, pero llega. Aquí fue casi lo mismo. ¿Cuánto tiempo tardó para que llegue la justicia? Si miramos un poco el contexto de uno de los profetas muy conocidos que se llama Jonás, ¿se acuerdan del pez enorme que fue vomitado después de estar 3 días en el vientre del pez? Él predicó a Nínive. Los ninivitas se arrepintieron, pero pasó 100 años y ahora la justicia les va a caer. Anteriormente recibieron misericordia, ahora recibirán justicia. Muy parecido a lo que el ser humano experimentará y experimenta el día de hoy. Estamos recibiendo misericordia, pero un día se agotará. ¿Y qué va a venir? La justicia. ¿Y cómo será esa justicia? Vamos a ver un poquito de cómo va a suceder. Versículo 1 del capítulo 2 dice: Nínive, un destructor avanza contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, renueva tus fuerzas, refuerza tu poder, porque el Señor restaurará el esplendor de Jacob, como el esplendor de Israel, aunque los destructores lo han arrasado, han arruinado sus viñas. Vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque nos reunimos en tu nombre para aprender acerca de tu revelación especial que es la Biblia que tú has dejado, para que podamos conocerte quién eres, cómo actúas y cómo debemos nosotros responder frente a esta revelación. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido todo esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se van conectando. Recuerden que estamos estudiando Nahum, capítulo 2 y capítulo 3 en esta serie que se llama Los Profetas Menores. Y el tema es la conquista de Nínive. De manera de introducción, siempre tengo unas preguntas, ¿no? Para recordarnos quién escribió el libro. Pues nosotros sabemos que fue Nahum. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo fue escrito el libro de Nínive? Pues entre el año 660 al 630 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Y a quién fue escrito? Pues a Nínive, a Siria y Judá. ¿Y la cuarta pregunta? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá con esta verdad. Entremos un poquito entonces en el contexto de la historia del Antiguo Testamento o un panorama del Antiguo Testamento. Ahora, en este contexto, en este momento, el reino ha sido dividido en el sur, que es Judá, su capital Jerusalén, en el norte, que es Israel, y su capital Samaria. Paralelo a esto, el año 931 sucedió esta división, y el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 17, lo menciona, y luego suceden algunos libros que hablan directo al norte, como Jonás, Amós y Oseas. Estos 3 profetas denuncian, llaman la atención al reino del norte, que Dios no va a permitir que sigan viviendo como estaban viviendo, como sumergidos en la idolatría, habían creado una nueva religión, inmoralidad, injusticia, pero no hicieron caso. Todo eso ya lo tenemos grabado, hasta que el año 722 fueron estos asirios, cuya capital es Nínive, que conquistaron, pero saben, se les pasó la mano. Todo eso está a partir de capítulo 17 de Segunda de Reyes y paralelo con Segunda de Crónicas. Ahora, para el reino del sur, nosotros hemos empezado con el norte. Para el reino del sur está Abdías, está Joel, está Isaías, está Miqueas, está
Nahum, Sofonías, Habacuc, está Jeremías y Lamentaciones. Todos estos son los profetas para el reino del sur. Nosotros estamos con Nahum. Si estás viendo este estudio, lo he remarcado ahí, porque después, la próxima semana, vamos a estudiar Sofonías y después Habacuc. Esto llegó al final, o sea, el reino del sur a su final, el año 586, cuando Nabucodonosor, que fue quien hizo justicia o conquistó a Nínive o a Siria, terminó conquistando Jerusalén. En ese momento fueron llevados al cautiverio por 70 años. Y en esa época del cautiverio surgen dos libros, Ezequiel y Daniel. Y luego surge un libro histórico, lo cual narra cómo regresan a la Tierra Santa después de 70 años. Y este libro se llama Esdras. Paralelo a Esdras, mientras ellos regresan, sucede el libro de Esther. Y cuando regresan a Jerusalén surgen dos profetas menores, Ageo y Zacarías, uno para animar a reconstruir el templo y el otro para santificar a la nación. Y luego de Esdras viene otro libro histórico que es Nehemías, que reconstruye el muro, y frente a esto surge Malaquías. Después surgen 400 años de silencio. ¿Ok? Entonces, si estás viendo este estudio, recuerda que los que están de color verde, ahí lo vamos a dejar, mira la diapositiva, los que están de color verde son los profetas menores y los que están de color rojo son los profetas mayores, es decir, Isaías, estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de Lamentaciones, estamos hablando también de Daniel y sobre todo recuerden que el mismo libro de Ezequiel nos habla de estos profetas mayores, que no son mayores porque son más importantes, sino porque tienen más capítulos y más versículos en esos capítulos. Ahora vamos a ver un panorama general de toda la carta. Un anuncio de juicio. Capítulo 1, que sería la primera parte, y luego vamos a ver un contraste entre los reinos, capítulos 2 y 3. En el capítulo 1 vamos a ver los atributos y capacidades majestuosos de Dios en contraste con las enseñanzas humanas. Hoy vamos a ver el predicho y el descrito, capítulo 2 y 3, justificado y defendido, inevitable e ineludible. ¿Cuál es el contenido en la primera parte, en el capítulo 1? Es un contenido teológico, por eso hemos estudiado un poco de teología en el último estudio, y ahora va a ser profético, en el capítulo 2 y 3. Ahora, ¿cuál es el tema? La ruina inminente de Nínive, la capital de Asiria. Versículo clave, Nahum 1:3 y capítulo 3, versículo 1, que hoy día vamos a estudiar. ¿Y cómo vemos a Cristo en Nahum? Cristo juzgará a las naciones, liberando a su pueblo de todos sus enemigos de una vez por todas. Así que haciendo esta introducción, vamos a estudiar de lleno ahora el capítulo 2 y el capítulo 3, pero recordemos esto, ese es el contexto social, religioso, político. Nos ubicamos en forma cronológica en este panorama que les hice de el Antiguo Testamento, de la mitad del Antiguo Testamento, y viendo un panorama general de la carta, con el único ánimo de entrar y ver en qué contexto se escribió esta carta. Ahora, el bosquejo sería desde el versículo 1 hasta el versículo 13, la caída de Nínive. Versículo 1 al 2. La caída de Nínive es inminente. 1. Vamos a leer. Nínive, tu enemigo viene para aplastarte. A las murallas, vigila los caminos. Prepara tus defensas. Reúne tus fuerzas armadas. Esto dice el profeta. ¿Por qué? Porque los babilónicos trajeron terraplenes, que era un tipo como de madera, así unas torres de madera para subirse a sus murallas, y este tipo de madera les protegía de las flechas y era la forma de conquistar. Ahora, versículo 2. Aunque el destructor arrasó con Judá, también estamos hablando del reino del sur, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Recuerden que el año 722 los asirios conquistaron lo que es Samaria y el reino del norte, las 10 tribus, pero también sabes que bajaron un poco hasta el sur, hasta Judá, y afectaron a muchos pueblos que están en 2 de Reyes 17:3-6 y 2 de Reyes 18:9 al 10. Es decir, Asiria también atacó a Judá, que no debería haberlo atacado, pero bueno, se les fue la mano y ahora el Señor dice, los va a restaurar. Segunda parte, el versículo 3 al 10.
La caída de Nínive es importante. Dice el versículo 3. Los escudos resplandecen rojizos a la luz del sol. Miren los uniformes escarlatas de los valientes tropas. Observen las deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones. Sobre ellos se agita un bosque de lanza. Los babilonios se teñían o vestían de rojo para amedrentar a sus enemigos, y también los escudos los hacían de bronce o los pintaban de rojo. Es por eso que el profeta hace referencia a este ejército que venía a Siria. Versículo 4. Los carros de guerra corren con imprudencia por las calles y salvajemente por las plazas. Destellan como antorchas y se mueven tan veloces como relámpagos. Así que vinieron con todo. Nabopolassar, que se llamaba este rey, antes que Nabucodonosor, y la ciudad padeció el asedio desde el año 616. ¿Y sabes cuánto tiempo fueron atacados? 4 años. Versículo 5. El rey grita a sus oficiales, y ellos tropiezan en su apuro por correr hacia los muros para levantar las defensas. O sea, era el constante de día a día ir tras las defensas por la amenaza que estaban afuera los babilónicos. Versículo 6. Las compuertas del río se abrieron con violencia. El palacio está a punto de desplomarse. Recuerden que Nínive, esta capital, fue reedificada y fortificada por Sennacherib en el año 705 al 681 a.C., que era el padre de Esartón. Pero a pesar de que tenía esta protección de agua, ellos desviaron el río. El ejército babilónico hizo que el río se desviara y lograron entrar fácilmente ahora a la ciudad, aunque ellos se sentían muy protegidos. El versículo 7 dice: se decretó el destierro de Nínive, y todas las sirvientas lloran su conquista, gimen como palomas y se golpean en el pecho en señal de aflicción. Será como el momento de no solamente afectar al ejército, sino también las mujeres, las sirvientas, o sea, sin distinción de clase social. El dolor que iba a venir era fuerte e intenso por el momento de llegar ahí los babilónicos. O sea, hasta ahora vemos que lo que el profeta habló en el capítulo anterior respecto a la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, ¿por qué nosotros entendemos que está sucediendo esto? Y muchas personas no lo entienden, porque hay personas que preguntan cómo un Dios amoroso puede permitir el dolor, el sufrimiento, la muerte de otro ser humano, de otro pueblo. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué Dios, si es tan poderoso, pues, y todo lo puede, por qué no puede acabar con la maldad y con todos los malos, ¿no? Básicamente los malos son los que producen maldad. Hemos respondido la semana pasada, pero lo vuelvo a mencionar. Si Dios decidiera este mismo día terminar con todos los malos de la humanidad, ni tú ni yo despertaríamos. ¿Por qué? Porque la maldad está impregnada en cada corazón del ser humano que está caído. Su único deseo es hacer maldad. Su único deseo es maquinar, hacer a veces cosas sucias, pensar cosas sucias, determinar hacer cosas sucias, engañar, robar, mentir, blasfemar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si tú miras a los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, tus vecinos, sus palabras, la forma en que hacen negocios, la forma en que se relacionan en familia, la forma que van por, no sé, el transporte público, la forma que ves en la policía, la forma que ves en la justicia, los jueces, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los constructores. O sea, ¿tú crees que no merecen el juicio? La verdad es que hay que vernos al espejo. Nosotros no somos buenos porque mira, yo no soy tan pecador como el otro, no, sino que ya
nacemos bajo un pecado original. La muerte entró por un hombre que se llama Adán y así la muerte pasó a todos los hombres. Por lo tanto, lo único que merece el hombre es el juicio. Y la única forma de librarse de ese juicio eterno que va a venir en el futuro y que va a ser más desastroso que esto y va a ser más sangriento y la gente va a sufrir y va a dolerse más, como lo estamos estudiando en el libro Apocalipsis, es a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él por eso se llama el Salvador. Es la única forma, pero eso no es una obra de justicia que yo logro o yo obtengo. Es Jesús quien logró la justicia de Dios y por la misericordia y la gracia de Dios que me alcanza, soy salvo. No por mis méritos, no porque soy bueno, sino porque he sido enemigo de Dios. Entonces, cuando miramos el juicio ahora que viene a Nínive, es que la justicia de nuestro Dios santo y amoroso demanda castigo. Y el castigo es para aquellos que rechazan la gracia y misericordia de Dios. Eso es. Va a venir. Ahora, recuerda lo que dice el Salmo 103, versículo 6. El Señor de rectitud, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente, como lo fueron demasiado injusto el trato al reino del norte y a Judá, la parte del norte de Judá. Ahora, Salmo 56, versículos 7 al 9 dice, no permitas, el salmista decía, no permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Entonces, estos eran textos donde mostraban que realmente este pueblo era injusto o el ser humano es injusto. Y es más, cuando estamos estudiando Apocalipsis, nos damos cuenta que va a venir un juicio terrible, peor por los seres humanos y ni aún así ellos se arrepienten, pero sabes, hoy hay 50 países que nuestros hermanos sufren la persecución el día de hoy por simplemente decir soy cristiano. Hay dentro de eso persecución severa que muchas personas están muriendo por decir que son cristianos. Y hoy muchos cristianos están sufriendo, les quitan sus casas, a veces pierden su trabajo por ser honestos, por ser trabajadores, por decir la verdad, por no caer en mentiras, por no caer en la corrupción. La injusticia reina cuando una persona quiere vivir de forma justa. Pero bueno, entonces, casi como el salmista decía, tú conoces mis lágrimas, tú has registrado mi dolor, pues que no se libren. Eso es lo que estaba pasando con Asiria. Vamos a leer el siguiente versículo. El versículo 8 dice, Nínive es como una represa agrietada que deja escapar a su gente. Deténganse, deténganse, grita alguien, pero nadie siquiera mira hacia atrás. 9. Roben la plata, saquen el oro, los tesoros de Nínive no tienen fin, su riqueza es incalculable. Versículo 10. Pronto la ciudad es saqueada, queda vacía y en ruinas, los corazones se derriten y tiemblan las rodillas, la gente queda horrorizada, con la cara pálida, temblando de miedo. Después de 4 años, hermanos, quedó desolada. Solo habían animales como las ratas que venían y comían. No había ni tesoros, no había comida, no había nada. Ahora vamos a ver del versículo 11 al 19, la tercera parte de este capítulo. La caída de Nínive es producida por Dios. Versículo 11. ¿Dónde está ahora la magnífica Nínive? Esa guarida repleta de cachorros de león. Era un lugar donde la gente, como leones con sus cachorros, caminaba libremente y sin temor. ¿Saben qué era esto, hermanos? Opulencia. Hoy día hay países árabes donde también hay mucha riqueza extrema, andan con leones, con tigres, con carros, la opulencia, ¿no? Versículo 12, el león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona, llenaba la guarida de presas y sus cavernas con su botín.
Entonces, ¿qué quiere decir aquí Dios? Dios primeramente dice, yo estoy haciendo esto. Y es más, ¿por qué le estás haciendo? Ya sabemos la injusticia, ya sabemos la crueldad, ya sabemos lo sangriento que era este reino asirio, que recibió misericordia con Jonás 100 años atrás, pero ahora se habían vuelto crueles. ¿Qué más? Ladrones. Habían robado y robaban. Su riqueza era producto de haber conquistado otros pueblos. Y sabes, hermano, por robar, al final quedaron en nada. Y siempre ha sido así la riqueza. Es pasajera cuando se logra de mala forma. Aún muchas historias tenemos de personas que se han llenado los bolsillos de dinero, sus cuentas de banco y han muerto sin nada. O algunos delincuentes, narcotraficantes, extorsionadores, los que lavan dinero, ¿no? Para el narcotráfico, para malas fuentes, están con opulencia, salen por la televisión, con ropa de marca, con carros, con etcétera, un gasto y sobre todo demostrando que son otra raza, así lo llaman, ¿no? Hoy están en la cárcel, hoy han perdido todo, hoy no tienen dinero. Esto les estaba pasando a los asirios. O sea, y muchas veces nosotros tenemos que recordar y entender este punto, que el éxito y la riqueza en este mundo desaparecerán fácilmente. El éxito y la riqueza en este mundo desaparecerán fácilmente. A veces por lo que tanto muchas personas se esfuerzan, luchan, hasta dejan de comer algunos, hasta dejan su familia, hasta dejan la iglesia por el éxito, la riqueza material. No está mal, hermanos. No estoy diciendo que la riqueza y el éxito están mal, sino que se han dejado dominar y han puesto a el éxito y la riqueza en primer lugar y lo han hecho de forma deshonesta, cruel y sobre todo humillando a otro ser humano. Ese es el problema. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todas las males. No es el dinero, no es el éxito, porque uno puede tener éxito dándole la gloria a Dios y riqueza haciendo las cosas bien, honestamente. Pero aún así, desaparecen fácilmente en este mundo. Vamos a ver el siguiente versículo, que es el versículo 13, dice, yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas y no volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. Alguien podría preguntar, ¿pero un Dios de amor puede ser enemigo del ser humano a tal punto? Mira, ¿sabes qué? Nahum responde, sí, yo soy el que lo estoy haciendo. Por eso recordemos Romanos capítulo 12, versículo 9. Queridos amigos, dice el texto, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Muy interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que nos muestra Romanos y lo que se ve con este último versículo de este capítulo de Nahum. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo voy a tomar venganza, yo los voy a aniquilar, yo los voy a hacer esto. Qué terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Y qué bueno, como dice Romanos, es estar del lado del Señor. Él dice, yo tomaré venganza por ustedes. Así que si en algún momento hemos sufrido injusticia, si en algún momento hemos pasado situaciones difíciles que nosotros no hemos provocado por el sistema, por el mundo, por una persona, por X motivo, mía es la venganza. Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. La justicia divina tarda muchas veces, pero llega. Dejemos en las manos de Dios cualquier circunstancia difícil. Recuerda esto, hermano. Dios en su amor juzgará la maldad de los imperios y de sus líderes dictadores que llevan a la perdición y destrucción de otros pueblos. Y lo hemos visto muchas veces, en muchos países, en estos últimos 50 años, como ha sucedido y en toda la historia humana, cuando el dolor y el sufrimiento les llega, hermanos,
Es por la justicia divina. Por eso Romanos 8:31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Dios está a favor de nosotros. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Hermanos, es mejor de estar del lado de Dios. Ahora vamos a ver el capítulo 3. El título sería igual, la caída de Nínive, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de cada división del párrafo. Por ejemplo, el versículo 1 al 4, la caída de Nínive es por su inmoralidad y violencia. Versículo 1, ¿qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Esa es su crueldad, esa es su violencia, esa es su inmoralidad. Mire, versículo 2, oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas. Los cascos de los caballos retumban y los carros de guerra traquetean sin control. Versículo 3, miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Cuando vinieron los babilónicos, los caldeos, hermanos, los mataron a todos. Ahora el versículo 4. Y todo, ¿por qué Nínive? La ciudad hermosa e incrédula, la amante de encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Violencia e inmoralidad e idolatría. Hermanos, muchas veces detrás de la hermosura y seducción se encuentra la muerte. Eso es lo que mostraba Asiria, Nínive. Su inmoralidad con sus mujeres, su inmoralidad con sus hechiceras o hechiceros, con su religión, con su prostitución idolátrica que había. Hermanos, muchas veces detrás de la hermosura y la seducción se encuentra la muerte. Y esto también es el día a día de muchas personas que hoy se dejan seducir. Por muchas razones. ¿Cuántas he sido testigo de jóvenes, menores que yo obviamente, que han fallecido porque se han contagiado con una enfermedad venérea o se han contagiado con el VIH, ¿no? Estoy hablando de esto, o un cáncer por el virus del papiloma humano. Jóvenes que hoy padecen, muchas veces sucede esto. Pero ellos, hermanos, aparte de eso, su rebeldía, su idolatría empezó, recuerden, en la Torre de Babel. Desde ahí viene este tipo de culto de los asirios que pasó a los babilónicos y luego llegó hasta Roma y hasta el día de hoy. O sea, ese culto babilónico se originó a partir de Nimrod, Barcus, nieto de Cam, hijo de Noé. Su esposa fue Semiramis I, y Nimrod muere, pero ¿sabes qué? Resucita en Tamuz, quien se casa con su propia madre. Y esto era la adoración a la madre y al niño. Y así que viene el título, la madre y la esposa de Dios, que es el catolicismo, da a María. O sea, la imagen de la madre y el niño se esparció después por todo el mundo. Afrodita y Eros, Grecia, Venus y Cupido, Italia, Isis y Horus en Egipto, Astarte o Astarot y Baal en Fenicia, y Ishtar y Tamuz en Asiria. Una imagen de la madre y del niño en Egipto con el sol, y ¿sabes qué? Hoy se refleja en el catolicismo el dios sol dentro de muchas imágenes de la madre y el niño. La madre y el niño ha llegado a muchas culturas el día de hoy, como ustedes pueden ver, hasta la India, Devaki y Krishna, Venus y Cupido, y Diana y Atis, y también Shingo Mu en China, y María y Jesús, el niño, en el catolicismo. A eso se refiere su hechicería, la forma en que llegó, contaminó. Ahora, el versículo 5 al 7, la caída de Nínive será humillante. Versículo 5. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Esto es un acto humillante, ¿verdad? Levantar la falda, está hablando en sentido figurado, obviamente. Versículo 6. Te cubriré con inmundicias, y eso estamos hablando
lo que sale del desagüe, y mostraré al mundo lo vil que eres. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 11, versículo 12, nos muestra cómo actuó este pueblo. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Este pueblo orgulloso, soberbio, cruel, sanguinario, inmoral, y no solamente hechicero, fue los que provocaron y continuaron esta adoración a la madre y el niño, y continuaron, hermanos, hasta llegó a América y hasta el día de hoy lo tienen. El Señor dice, merecen ser castigados de esta forma, porque fueron orgullosos. Y como dice el texto, ¿sabes qué? Del orgullo lleva a la deshonra. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Muchas personas orgullosas han desafiado a Dios, muchas personas han pretendido no necesitar a Dios y han ofendido a Dios y no están vivos para contarlo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de minimizar o menospreciar o blasfemar contra Dios por orgullo. Ahora, versículo 7, dice el texto, todos los que te vean se alejarán de ti y dirán, Nínive yace en ruinas. ¿Dónde están los que lloran por ella? ¿Lamenta alguien tu destrucción? Hermanos, cuando llegaron los babilónicos, destruyeron toda la ciudad y hoy queda en ruinas. Los arqueólogos han descubierto cenizas, pero como hablaba de un gran incendio, pero ningún tesoro. ¿Y eso qué significa? Que no había nada de tesoros o riqueza que ellos habían quitado a otros pueblos. Así que recordemos, hermanos, que uno de los peores errores del ser humano es pensar que las acciones no tienen consecuencias. Eso es algo que muchas personas se equivocan el día de hoy. Ellos actuaban de forma cruel, ellos hacían, destruían, maltrataban a los ancianos, a las mujeres, a los niños. Pensaban que no iba a haber consecuencias de sus malas acciones, de su crueldad. Como el día de hoy, como les dije, hay muchos imperios que han crecido de esta forma. Aún el imperio babilónico, que en este momento está atacando a los asirios, Dios les permite tener, pero ellos, por su orgullo, incluyendo su rey que se llamaba Nabucodonosor, se sintió tan orgulloso que dijo, yo he hecho este imperio. Y hubo una voz del cielo, le dijo, que se iba a convertir en una especie de animal hasta que reconozca que el Altísimo, el Dios, el Creador del cielo y del universo, le permitió tener esto. El orgullo hizo esto, hermanos. Así que nunca pensemos que las decisiones no tienen consecuencias. Y buenas decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Tercera parte de este capítulo, del versículo 8 al 17, la caída de Nínive será desastrosa y sangrienta. Dice, ¿acaso eres mejor que la ciudad de Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua? Dice el texto. Estaba protegida a su alrededor por el río, con el agua por muralla. Algo así, ¿no? Tebas, es interesante que Tebas se llamaba la ciudad de Dios, y hoy día hay ruinas del templo de Amón, que 50 años atrás los mismos asirios lo habían conquistado de la misma forma. Entonces, mira, si ustedes lo conquistaron, ustedes van a ser conquistados. Eso es lo que les está diciendo. Versículo 9, Etiopía y la tierra de Egipto le dieron ayuda sin límites. Las naciones de Fut y de Libia estaban entre sus aliados. Versículo 10, sin embargo, Tebas cayó y su gente fue llevada cautiva, y sus bebés fueron estrellados. ¿Saben por quién? Por los asirios. Y sus bebés fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. Los soldados tiraban los dardos para quedarse con los oficiales egipcios como sirvientes. Ataron con cadenas a todos sus líderes. Esto hicieron los asirios. Eran crueles, hermanos. Destruyeron la ciudad, se llevaron todo lo que querían. Y ahora le dice, lo que hicieron, pues te va a tocar a ti. Versículo 11, tú, Nínive, también te tambalearás como un borracho. Y dice, te esconderás por temor al ataque del enemigo. Versículo 12, todas tus fortalezas se derrumbarán, serán devoradas como higos maduros que caen en la boca de los que sacuden los árboles.
No quedó casi nada, hermanos. Hoy día hay ruinas en la parte de Irak, donde queda Nínive. Versículo 13, tus tropas serán tan débiles e indefensas como mujeres. Las puertas de tu país se abrirán de par en par al enemigo, les prenderán fuego y se quemarán. Incendiaron la ciudad, quemaron las puertas, debilitaron toda esta ciudad que parecía que nunca iba a caer. Versículo 14, prepárate para el sitio, almacena agua, refuerza las defensas, métete en los pozos para pisotear el barro y llenar los moldes y hacer ladrillos para reparar los muros. Versículo 15, sin embargo, el fuego te devorará, serás derribada a espada, el enemigo te consumirá como langostas, devorará todo lo que encuentre, aunque te multipliques como una nube de langostas, no tendrás escapatoria. Así que, hermanos, incendiaron, destruyeron toda la ciudad y dicho lo que el profeta está diciendo, lo que dijo el profeta, lo que fue dicho por el profeta, se cumplió. Y es porque, como le está diciendo, ¿sabes qué? Usa muchas analogías, ¿no? Es como un árbol, un higo, ya está listo para comer. ¿Qué hacemos cuando esté listo para comer? Lo vamos a sacudir y vamos a sacar su fruto y vamos a comerlo. Pues eso es lo que le iba a pasar a esta capital, Nínive. Todos iban a aprovecharse, sus tesoros iban a llevar, no iban a dejar nada en ese lugar. Y eso fue lo que sucedió. Los arqueólogos, como les comenté hace un momento, no encontraron ningún tesoro, pero sí encontraron muchas evidencias de un gran incendio o cenizas, ¿no? Como una capa en el medio. Siguiente versículo, vamos a leer y terminar este estudio, versículo 16. Tus comerciantes se han multiplicado hasta llegar a ser más numerosos que las estrellas, pero son como una nube de langostas que despojan la tierra y alzan el vuelo. Versículo 17, tus guardias y tus oficiales también son como una nube de langostas, que se amontonan sobre los cercos en un día de frío. Pero al igual que las langostas, que vuelan cuando sale el sol, todos levantarán el vuelo y desaparecerán. Sin distinción de clase social, llamémoslo así, o forma económica, cayeron los asirios. ¿Saben qué nos hace recordar esto, hermanos? Que Dios, en su soberanía, no permitirá que los poderosos permanezcan indefinidamente, creyendo que no hay Dios y haciéndose a sí mismo dioses. Todos los imperios, asirio, luego vinieron los babilónicos y se sintieron muy estos. ¿Y sabes qué? Luego Dios levantó los persas, los medopersas, aplastaron a los babilónicos porque el hijo de Nabucodonosor se llenaba de orgullo, estaba brindando con las copas del templo que habían traído a Babilonia, pero Dios levantó a los medopersas. Los medopersas se volvieron crueles, Dios levantó a los griegos se volvieron así crueles, Dios levantó a los romanos estaban haciendo cosas terribles, Dios levantó otro imperio, y así podemos llegar, hermanos, nación tras nación. Lo último, en nuestro siglo pasado, los nazis que creían conquistar toda Europa y terminó quitándose la vida a su líder Hitler, mataron 6 millones de judíos, más de 150 millones de muertos dejó esta guerra. O sea, realmente Dios, en su soberanía, no permitirá que los poderosos permanezcan indefinidamente. Indefinidamente, ¿sabes por qué? Porque ellos creen que no hay Dios y se creen Dios a sí mismo y Dios los va a terminar. Como los últimos presidentes que tenemos acá, el presidente de Cuba, Fidel Castro, o el presidente de Venezuela, que fue Chávez, que hoy no están. Dios es el soberano Dios. Él tiene el control de los reinos, de las ciudades, de los tiempos, los países. Nosotros estamos en sus manos y aprendamos a confiar en su poder soberano. A pesar de lo que estamos viviendo, confiemos en él, hermanos. Vamos a terminar este estudio del versículo 18 al 19, la cuarta parte. La caída de Nínive será fulminante. Tus pastores duermen, oh rey asirio.
Tus príncipes yacen muertos en el polvo. Tu pueblo está disperso por las montañas, sin nadie que lo reúna. 19. Tu herida no tiene remedio. Tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Esos hermanos tan crueles que ya no hay remedio. Tenían que, no había otra solución, que era la justicia de Dios. Eso nos hace recordar el Salmo 73, versículos 17 al 20. Asaf escribió este salmo y decía: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Versículo 19. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. 20. Cuando te levantas, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Así que, hermanos, en el tiempo difícil, en el tiempo que parece que los malos están ganando, que los líderes que son dictadores parecen que están ganando, parece que no hay solución, y hoy día mismo estamos enfrentando en nuestro contexto de Latinoamérica, dictadores, personas que se han levantado, que se creen a sí mismos Dios, que se creen intocables, van a tener su final. Dios no va a permitir que lleguen a un extremo. Hermanos, aprendamos a orar y confiar en el poder soberano del Señor. Oremos y pidamos, porque Él tiene el control, Él tiene todo el poder, y aprendamos a descansar, así como Asaf nos narra. Así que, hermanos, recuerden muy bien esto. A pesar de los fracasos, siempre hay una invitación de restauración de parte de nuestro Dios perdonador. Siempre hubo, siempre fue, y hoy también nos habla de esta forma. Vamos a terminar con 4 conclusiones de nuestro estudio. Primero, Dios en su esencia es justo, y por su justicia demanda castigo para todo aquel que rechaza su gracia y misericordia. Que no te pase a ti, más bien es el día de aceptar la gracia y la misericordia. Número 2, lo que hemos visto en este estudio: en este mundo todo tiene su final. La opulencia, el éxito, la riqueza, el poder, los imperios y los dictadores. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy: cada acción y decisión, buena o mala, tienen consecuencias. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy: para Dios no importa el fracaso o la caída. Si nos arrepentimos, Él nos restaurará. Tuvieron 100 años. ¿Se arrepintieron? Sí, pero volvieron a lo mismo. Que no te pase a ti. No vuelvas a caer en lo mismo. Dios hizo una invitación hace mucho tiempo para que estés con Él, como a los ninivitas, pero hoy no hay remedio. Siempre Dios restaura, siempre Dios levanta y siempre está dispuesto a perdonar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Señor, te damos gracias por este momento. No queremos caer en tus manos, porque es horrible caer en las manos de un Dios vivo. Gracias por librarnos del juicio venidero. Gracias por perdonarnos y limpiarnos y darnos oportunidades cada día para crecer, para ser restaurados. Tú nos perdonas cuando nos arrepentimos, cuando dejamos de hacer lo malo. Y gracias porque así eres tú, Señor, un Dios que perdona, un Dios grande en misericordia, pero también eres un Dios justo, que cuando los seres humanos no quieren responder a tu gracia y misericordia, lo único que le queda es la disciplina o el castigo o el juicio que va a venir y experimentar en esta vida o en el lago de fuego. Ayúdanos a acercarnos con convicción, con corazón, y agradecerte, Señor, por tu gran misericordia y gracia que está disponible el día de hoy. Muchas gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Este mensaje ha sido bendición. No te olvides ponerle un like, comparte por tus redes sociales. ¿Cuál de las 4 conclusiones te parece que Dios te está hablando a ti? Así que nos vemos en el siguiente libro de Sofonías.